Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Llevamos varios días escuchando la proclamación de la primera lectura de la misa, pasajes de la vida de Moisés, del Éxodo, del camino que el Señor preparó para el pueblo de Israel y de las normas y preceptos que le dio al pueblo para que los pusieran en práctica al establecerse en la tierra prometida. Y como hemos escuchado a lo largo de estos días, hay muchísimas reglas, muchísimas indicaciones litúrgicas, cultuales, cómo debía ser el templo, cómo debía ser el arca de la alianza, las que se refieren a la idolatría, todo lo que tiene que ver con la religión. Y ahora de pronto nos encontramos hoy al escuchar el texto de la primera lectura con unas indicaciones que podríamos llamar de justicia social. Es Dios que le explica al pueblo cómo debe comportarse en el jubileo. Y eso quiere decir ya desde el Antiguo Testamento que las relaciones económicas, las relaciones entre los pueblos y de la propiedad privada no son ajenas a la vida de fe. Que la vida del cristiano también implica una responsabilidad social y económica. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que había que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, dijo con claridad que había que ocuparse de las cosas del César, de las cosas económicas y materiales, de lo que se refiere a las leyes del Estado y a las normas de la propiedad y de la compraventa, y así sucesivamente. En el texto del libro de Levítico que hoy escuchamos se dan indicaciones sobre los jubileos y sobre las compras y ventas y cómo tenían los israelitas que cumplir una serie de requisitos y de normas para vivir la justicia social. Para que no haya pobres, le dijo Dios al pueblo, entre los tuyos. Sobre todo esto la Iglesia ha reflexionado mucho y ha mencionado cómo hay una solidaridad fundamental entre todos los pueblos, entre las relaciones humanas. Las relaciones de interdependencia entre los hombres y los pueblos son de hecho formas de solidaridad que deben transformarse, dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que deben transformarse en relaciones de una verdadera y propia solidaridad ético-social. La solidaridad en las relaciones económicas debe ser acogida como un valor. El uso que yo hago de la propiedad, de las cosas materiales y cómo las pongo como a disposición del prójimo, del bien común, es parte de mi vida cristiana. El acaparar sin medida, el tener cosas que no uso, el impedir por un espíritu de acaparamiento que otras personas puedan tener oportunidades para crecer en su vida material, en su vida económica, todo eso desdice del Evangelio y de la palabra de Dios. Es cierto que habitualmente estos discursos o estas reflexiones se hacen a niveles macroeconómicos o respecto a los responsables de las naciones. Pero también a nivel doméstico hay que aprender a vivir con esta mentalidad.
La doctrina social de la Iglesia acerca de la solidaridad pone en evidencia el hecho de que existen vínculos estrechos entre la solidaridad y el bien común, la solidaridad y el destino universal de los bienes, la solidaridad y la igualdad entre los hombres y los pueblos, y todo eso que conduce a la paz. Yo no debo pensar que lo que tengo, porque lo he heredado o porque me ha sido dado gratuitamente, puede estar arrumbado en un baúl décadas y décadas y décadas, sabiendo que alguien más podría disfrutarlo, que alguien más podría darle un mejor uso. ¿Cuántas sorpresas quizá nos llevaremos en el purgatorio al descubrir que se están pagando ahí años de purgación por haber acumulado cachivaches, cosas que alguien más podía haber usado y que yo he guardado por un mal afecto, por una mala afición a las cosas materiales? Esta ley de los jubileos de la que nos habla hoy la lectura de Levítico justamente ponía un remedio a esta mala forma de propiedad. Con razón, dice el Señor, o dice Moisés, ¿no? Dice el Señor por boca de Moisés que si tu hermano, si alguien de tu pueblo, ¿no?, te había comprado, te había vendido, al año 50º tenías que declarar un año santo, la liberación para todos los habitantes del país, un jubileo para reintegrarle su propiedad, cada uno en su clan. Claro, quizás en las condiciones actuales sería prácticamente imposible llevar esto a cabo, porque ya ni tenemos clanes, ni sabemos exactamente cuál era la propiedad que pertenecía a mi tribu. Pero lo que sí puedo hacer, lo que sí sé, es que hay cosas que estarían mejor usadas si estarían en manos de alguien más, si estuvieran en manos de alguien más, que yo las tengo allá acumuladas desde hace mucho y ni las uso, ni dejo que nadie las use. Y eso no está bien. El sentido de los jubileos era precisamente reconducir a los bienes materiales a un estado en el cual las diferencias económicas no fueran tan grandes que se hiciese imposible que los que estuvieran hasta abajo de la escala económico-social pudieran salir de ella. ¿Cuántas cuentas tendrán que dar los dirigentes de las naciones, los que tienen en sus manos las riquezas de los pueblos, sobre todo lo que hayan acumulado? El mejor uso que se le puede dar a una riqueza es que esté en manos de quien la trabaje y quien la ponga a disposición de quien a su vez cree más fuentes de trabajo, y así sucesivamente. Todo esto forma parte de la fe. La religión pasa por, decirlo así, por la economía, por la responsabilidad de los bienes materiales. Hay una solidaridad entre todos los hombres y cada uno de nosotros ha heredado unas condiciones de la generación anterior. Lo que es lógico es que al salir de este mundo dejemos las cosas un poco mejor. Y bueno, pues maneras concretas de hacerlas existen muchas, desde dejar un testamento bien hecho para que los demás no tengan que padecer el desorden de mi falta de testamento, hasta quienes teniendo bienes materiales los disponen. Hay quien, y por qué no decirlo, hay quien no tiene herederos y decide dejar en herencia sus cosas a la iglesia, y esto se hacía antiguamente y lástima que se haya perdido, porque de esa manera la iglesia podía acudir a mucha gente, ¿no? Podía ayudar a muchas personas. En fin, hay muchas formas de no hacerse cómplice de una acumulación innecesaria de bienes y, por el contrario, poner los bienes que nos han sido dados al servicio del bien común.
palabra de Dios que le fue entregada a Moisés quería no solamente que el pueblo de Israel aprendiese a reconocer al verdadero Dios, sino que aprendiese a reconocer que la caridad al prójimo se vuelve material, tangible, se vuelve económica. Y muchas veces allí es donde notamos que efectivamente nuestra caridad es real, cuando toca el bolsillo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.